Aleluya. Traer una palabra que está en Primera de Timoteo. Y yo creo que esto nos conecta. Yo creo que esto nos saca de lo que hoy quizá a muchos les parezca algo, como dicen, cursi, o no le dan mucha importancia. Pero yo le digo a ustedes que un niño que haga esto todos los años y vaya creciendo haciendo esto, muy difícil se lo saquen. Muy difícil vengan cosas a arrancarle eso que se ha plasmado en ellos. Porque cuando usted oye, habla y hace algo, es demasiado el porcentaje del aprendizaje. Y de eso se trata. Que ellos aprendan, que ellos sean parte. Meterlo en la historia, no una fantasía, sino una verdadera historia. No una noche mágica, sino una verdadera noche de gloria, donde ángeles fue el coro invitado. Que aunque aquel nacía en un pesebre y no en un palacio, jamás de los jamás, nadie que ha nacido en un palacio ha tenido un coro angelical que le ha cantado, aleluya, el más grande canto de anuncio maravilloso a un Dios que había guardado silencio, pero que ahora abre los cielos. Y millares de ángeles cantaron: gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, ay Dios mío, esa palabra que tanto quisieran, esa palabra que es una utopía en tantos lugares, esa palabra que muchos la proclaman, pero no la pueden tener. Hombres y mujeres a través de la historia han ofrendado su vida y se han entregado por la causa de la paz. Hay un cuerpo de paz, las Naciones Unidas y tantas instituciones que hay para sosegar el ímpetu que hay en el corazón del ser humano, que no haya paz. Por eso es la guerra, por eso tanta muerte, por eso millones mueren pagando el alto precio que nunca puede lograr la paz. Porque ya hubo un decreto del cielo que dijo: no hay paz para el impío. El que no tiene a Cristo no puede tener paz. Y cuando ustedes vean, por eso es que dice: oren por la paz de Jerusalén. Porque hay de la humanidad, hay de las naciones, hay de los pueblos, cuando Israel sea rodeada de ejército. Y eso está por verse. Eso está a la puerta. Ahora mismo la última elección y votación que hubo concerniente precisamente a lo que atenta contra la paz. Una paz que es como una transición, como un paréntesis que se abrió para la humanidad. Los gentiles, nosotros que no éramos judíos según la carne, se abrió un paréntesis hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Por eso nosotros los gentiles somos exhortados a orar por la paz de Jerusalén. Porque mientras Jerusalén no sea rodeada de ejército y sea atacada nuevamente, los gentiles tenemos oportunidad de salvación.
Porque de hecho, ese Mesías anunciado, primeramente como una simiente, luego declarado por la boca de Jacob cuando bendecía a sus hijos, aquellos que formaron las 12 tribus de Israel, específicamente a Judá, le dio el anuncio de que a esa tribu escogía Dios. Para de esa tribu venía el Mesías a través de ellos. Por eso él se llama simbólicamente el león de la tribu de Judá. Porque fue a esa tribu que el ancianito Jacob, bendiciendo a sus hijos, le habló que él estaría como león viejo acechando a la presa hasta que venga Shiloh. Ese fue su segundo anuncio. Y luego vinieron otros por los profetas, muy puntuales y específicos, como una virgen concebirá. Otro que sería en Belén de Judá. Los escribas y fariseos seguían la línea profética y observaban los tiempos y hacían comparaciones y veían las profecías para ver si estaba marcando el cumplimiento de lo que Dios había dicho. Por eso cuando los magos llegaron y dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces se turbó Jerusalén entera. Entonces hubo una conmoción y comenzaron a indagar. Llámenlos escribas, llámenlos sacerdotes. ¿Qué es lo que dice la profecía? Y abrieron, y tú, Belén, no eres de la más pequeña, porque de ti saldrá el guiador, el Salvador, la raíz, el vástago de David. La raíz, como raíz de tierra seca, subirá cual renuevo y retoñará y volverá a establecer el reino. Por eso ellos esperaban todo un rey. Ellos esperaban un Mesías, Salvador, libertador, de una manera política, que estableciera un gobierno y que viniera y echara fuera, porque en esos días, en ese tiempo, Israel estaba bajo el yugo romano, porque habían desobedecido a Dios. Y Dios tenía 400 años que no hablaba con ellos. Pero habló, y habló muy fuerte. Habló cuando aquellos fariseos o que escribas tuvieron que ir, sacerdote, donde el rey Herodes, y decirle: sí, ciertamente la profecía hablan que en Belén que van a hacer. Dijo Herodes: con que hay un rey. Entonces esto no es algo que se lo inventaron esta gente. El profeta habló también. Vayan, búsquenlo. Cuando lo hallen, yo también quiero ir a adorarlo. Pero eso no era su propósito. Él quería ir a matarlo. A matarlo chiquito. Porque aunque había nacido en un pesebre, era de una parejita muy pobre. Pues quizá no tenía ese potencial para poder llegar a ser el rey de los judíos. Pero Herodes se lo tomó en serio. Tan en serio se lo tomó, que cuando él vio que esos magos no volvieron, él dijo: ¿qué pasó? Pero los magos, cuando fueron, adoraron al niño. Entonces un ángel en sueño le habló a Dios y le dijo: váyanse por otro camino, ¿saben? No vuelvan para donde Herodes. Y ellos hicieron así, y se fueron. Y el Herodes dijo: me han burlado.
Pero yo sé que nació. Nació. Esa gente no iban a venir de lejos así. Y esa profecía que dice ahí, aún los mismos judíos que se la leyeron no la creían, pero Herodes la creyó. Y por eso actuó de una manera cruel. Pero también estaba profetizado que se oiría llanto en Ramá. Raquel, que llora por sus hijos y no quiso ser consolada. Así dijo el profeta, mirando de lejos, mirando proféticamente la matanza de los niños. Matanza que ocurrió por el edicto de Herodes, que mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo, tomándose todas las precauciones. Pero un ángel vino y le dijo: José, José, levántate, anda, corre. Hay lugar, Dios tuvo un lugar preparado en Egipto para guardar a su hijo allí. Tantos inocentes murieron. Tantos niños murieron aquel día por él. A causa de él. Eso se escribió en la historia. Pero el niño crecía y se fortalecía. El niño tuvo un tiempo en Egipto hasta que murieron los que procuraban su muerte y peligraba ese edicto. Cuando aquello caducó, entonces Dios le habla de nuevo y le dice: vuelvan de nuevo. Pero ellos no quisieron volver a Galilea, sino que se fueron a un lugar llamado Nazaret. Y yo pensaba eso esta mañana. Yo decía, cuando uno se quiere mudar, uno pregunta cómo es eso. Uno dice, ¿cómo hay la gente ahí? ¿Qué clase de gente viven ahí? ¿Cuál es la fama que tiene ese lugar? ¿Qué se dice de ese lugar? Y le tengo noticia. Para él se escogió el peor lugar que había en el territorio de Israel. Nazaret. Porque cuando dijeron, de Nazaret hemos encontrado, y de Nazaret podría salir algo bueno. Imagínense entonces cuál era la magnitud de la maldad, de la mala fama de aquel lugar. Cuando se dice cosas así, ¿quiénes son los que viven por ahí? ¿Quiénes son los que están? ¿Quiénes son los que viven? Cuando se dice de un lugar, de ahí nada bueno puede salir. Lugares donde corre todo tipo de corrupción y perversión y maldad. Pero a mí siempre me llama la atención una flor que se llama la flor de loto. Una flor blanquísima. ¿Sabe dónde nace? En el lodo. En un lodo. En una ciénaga. Ahí florece esa flor tan blanca. Así fue la vida de Jesús. Preciosa. Ejemplar. Desde pequeño supo lo que le convenía. Cosa que mucha gente adulta a veces no sabe lo que le conviene. A un cristiano no sabe lo que le conviene. Y eso fue para elegir el lugar donde él se podía quedar a propósito. Fue a propósito. Cumpliendo los 12 años como era la ley, los niños tenían ya que ser llevados al templo. Porque hasta que cumplieran los 12 años los padres eran responsables de enseñarle la ley. De enseñarle la ley oral y la ley que los padres aprendían en el templo y venían y la enseñaban a sus hijos, que se llamaba la Torá y la Misná, que era la ley generacional que se iba pasando. O sea, la costumbre, la cultura, cómo se hacían las cosas, qué es lo que hay que, ¿verdad?
somos un pueblo de Dios, somos un pueblo escogido, somos un pueblo que viene, ¿verdad?, atravesó un desierto, y todo eso ellos tenían que contárselo a sus hijos. Amén. Y vemos que Jesús fue a los 12 años, lo llevaron sus padres. Y eso eran lugares que se cogían hasta 3, 5, 6 días de camino, caminando. Cuando llegaron allá al templo, pues ahí estaban, usted ve. Y quizás ellos le dieron un poquito de libertad a Jesús porque lo vieron como muy interesado. Y Jesús quizás se sentó hasta adelante. Y estaba bien atento. Tan atento que cuando se despidió toda la multitud, ellos se fueron. Se fueron los padres y pensaban, eso viene por ahí con los demás muchachos. 3 días de camino. O sea, cuando ellos se fueron, tuvieron un día y medio caminando, y cuando ya en la noche quizás van, Jesús, pero Jesús, ¿usted no ha visto? No, Jesús no lo vimos, no. Ay, vecino, pues yo pensé que él venía con los muchachos suyos. No, si él no lo hemos visto. ¿Qué? Oh, Dios mío. Imagínese el susto. Usted no puede sentir un corazón ahí, bum, 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 bum. Cuando ellos sabían quién era él, por lo menos María lo tenía muy claro. Y muchas cosas ella guardaba en su corazón ahí. Se devolvieron corriendo a buscar a dónde estaba Jesús. Quizá el último lugar, ¿verdad? Como joven, como un muchacho, como curioso, como la curiosidad. Puede ser que esté en otro lugar que no sea, ¿verdad? Vamos a buscarlo por el mercado, por donde están. Hasta que llegaron al templo. Y allí estaba él discutiendo con los maestros de la ley. Y ellos impactados con ese muchacho. Oh, porque no ha ido a ninguna escuela. ¿Ha estado en tu escuela? No. ¿Cómo sabe? Mira todas las preguntas que le hacemos y las sabe contestar todas. ¡Ay, santo! Él era él en todo tiempo. Él era el Hijo de Dios pequeñito. Amén, a 12 años era el Hijo de Dios. Pero él escondía su saber, su poder, lo suprimía. Pero aquel día su sabiduría sobresalía. La gracia ha sido derramada en él. Él era la sabiduría. Él no tenía sabiduría. Es la sabiduría que le estaba hablando. Y ellos estaban impactados. Claro, ningún otro de los sabios que habían ahí podía tener más sabiduría que él, si él era la sabiduría. Oh, lo maravilló a todos. Y ellos vinieron, Jesús, pero porque tú no haces eso, mijo. Mira que yo me he estado, mira, mi hijo. Él lo miró y le dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Ellos, pero sumiso, no había llegado su tiempo. Se fue de nuevo con sus padres, ¿verdad? Luego esperó, ¿cuántos años? De 12 a 30. ¿Cuántos son? ¿Ah? 18 años. ¿Ah? 18 años. Incógnito. Más nada. Ningún destello de gloria. Ningún milagro. Nada que lo pudiera delatar como alguien diferente a todos los demás muchachos del barrio. Sí, su temor, su obediencia, su humildad estaba en él. El padre lo declaró con toda su boca y a alta voz, y lo quiso hacer públicamente ese día. Señores, ustedes no piensan cómo se sentía el padre cuando veía a su hijo dormir así como un ser humano. ¿Usted no ha pensado eso? ¿Usted no ha pensado
que a veces lo veía cansado, sudando, con calor. Quizás algún día le dio una gripe, o no. Algo le dio, algún dolor como humano, o no. ¿Conoció Jesús el dolor? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús, señores, eso fue un tiempo que eso hay que pensarlo. Es que a veces como que nosotros no nos podemos meditar. Y esto es como para hacer un, ¿verdad? Vamos a abrir un paréntesis y vamos a analizar a Jesús. Vamos a escudriñar esos tiempos callados, esos tiempos, esos años de silencio, que a veces a muchos le da tanta lucha. Cuando Dios le habla que va a hacer algo, no pueden esperar. Por eso el Señor me mandó a decirle a alguien que mire, que le encaquetaron y lo proclamaron pastor antes de tiempo. Me dijo el Señor, ve y dile que yo esperé 30 años. Porque bien pudo el Padre hacer un Adán otra vez. Bien pudo el Padre hacer un hombre hecho y derecho, como hizo el primer Adán. Pero Él quiso que pasara el proceso de todo ser humano para que pudiera luego ser exactamente, poder entenderlo desde todos los ámbitos humanos. Pero aún así, en Él, dice la palabra, capítulo 3 de Timoteo, verso 14, primera de Timoteo 3:14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Dónde? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué le parece? Dios, su toda deidad, 100% Dios. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. El diablo ha hecho todo lo que ha podido hacer para que no mencionaran el nombre de Jesús. Él no le importaba que esos cristianos primitivos o estuvieran orando o estuvieran haciendo algo. Ellos lo que no querían que hablaran en el nombre de Jesús. Y desde que Jesús se comenzó, ¿verdad?, a ser manifestado y creído, Satanás hizo todo lo posible para callar eso, mas no pudo. Hoy yo creo, aquí en los Estados Unidos hay un gran remanente que cree. En las islas lo creen, en Santo Domingo creen en Jesús, en Cuba, en Rusia creen en Jesús, y en China también, en Asia, Medio Oriente, África, creen.
ha sido creído en el mundo. Creído. Y al ser tan creído se ha vuelto el deseado. Ay, Dios. El deseado de todas las naciones. Ay, Dios mío. En todas las naciones lo desean. Lo desean. Pero no tiene la belleza de un actor de Hollywood. No fue un caballo blanco, brioso que entró. Pero dice, le veremos sin atractivo. ¿Cómo? Alguien que no tiene atractivo y es deseado. ¿Y quién es él? ¿Qué tiene él? ¿Pero qué hay en él? ¿Pero a quién representa él? Que aún sin atractivo he deseado. Dios, eso rompió ya con todos los parámetros. Porque la gente se vive poniendo cosas para hacerse atractivo. Para caer bien. Para ser deseable. Pero cuando él se puso más deseable, en la cruz, primero vi la luz. Como el rostro, amoratado y ensangrentado, de un ser destruido allí en la cruz. Todo el mundo quiere verlo ahí. Todos debemos mirarlo ahí. Porque si ahí no lo deseamos, nuestros deseos no son correctos. Nuestro deseo de Él no es real. Le veremos sin atractivo para que le deseemos. ¿Y por qué? Porque a Dios le plació que en Él habitase corporalmente toda la plenitud de la deidad. El gran misterio fue revelado, manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto de los ángeles y creído en el mundo. ¿Quién no ama a Jesús? Pero una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Esa mirada todo ser humano debe darla y desearlo ahí en la cruz. Y poder decir lo que dijo alguien: no me mueves, Señor, para quererte el cielo que me tiene prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Me mueve en tal manera al verte en la cruz escarnecido, clavado en esa cruz. Me mueve tus frases cuando dijiste: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me mueve al ver tu cuerpo tan herido. Me mueve tu angustia y tu muerte. Tú me mueves, Señor, de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temieras. ¿Quién se atreve a decir eso? Jesús, yo te amo. Bajaste del trono a un pesebre y luego terminaste en una cruz. Por mí. Por mí. Fue por mí. Fue por ti.